Bueno, ahora vamos a hacer una clase rápida de lo que es la trigonometría y sistemas coordenados. Bueno, específicamente solo lo que van a necesitar. Bueno, estas son de las razones trigonométricas que más se usan. Bueno, son muy sencillas: seno, coseno, tangente y por supuesto sus inversas: cosecante, secante y cotangente. Eso no es muy complicado. Bueno, después vamos a seguir con lo que es la ley del seno. Bueno, se puede aplicar en cualquier triángulo no rectángulo. Entonces lo que establece esta ley es que en cualquier triángulo la proporción entre un lado y el seno del ángulo opuesto es constante. Es decir, como pueden ver acá, tenemos el lado A y el seno del ángulo, que es justamente opuesto a este lado de acá, este ángulo de acá, A, en el vértice A, va a ser proporcional, nos dice, a este lado B y con su respectivo ángulo opuesto, en este caso B, y lo mismo podemos hacer para C de manera simplificada. Estas dos expresiones siempre van a ser lo mismo, los van a encontrar de la misma manera. Bueno, siguiendo la ley del coseno, este principio se puede aplicar a cualquier triángulo. Bueno, entonces básicamente lo que nos va a decir es que el cuadrado de un lado de un triángulo cualquiera, ABC, perdón, como pueden ver acá, va a ser igual a la suma de los cuadrados, en este caso, si tomamos en el caso de a la suma de los cuadrados de B y C de los otros dos lados. Y eso hay que sustraer el doble producto de esas longitudes de estos dos lados que no estamos y que estamos tomando en cuenta en el mismo cálculo de acá, por el coseno del ángulo, que es justamente opuesto al lado que estamos haciendo la igualdad. En este caso, si es A, su ángulo opuesto va a ser este de acá. Y lo mismo podemos hacer de la misma manera para el lado B y C. Va a ser exactamente lo mismo. Bueno, si tenemos estas identidades con doble ángulo, bueno, si hacemos que alfa y beta sean iguales para estas expresiones, nos van a quedar estas expresiones de acá. Bueno, ahora no vale mucho la pena que las demostremos. Bueno, ya que ustedes, bueno, no van a tener la necesidad, simplemente es que las conozcan. Y vamos a hallarle utilidades después. Entonces, como dice acá, relaciona las razones trigonométricas de un ángulo con las de su ángulo duplicado. Estas expresiones de acá se derivan de las identidades de la suma de ángulos. Entonces esto nos va a permitir simplificar expresiones y resolver varios tipos de ecuaciones. Después, ahora de manera rápida, ya hemos hablado de lo que es un plano cartesiano. Ya sabemos que es un sistema de referencia que nos va a ayudar a localizar puntos en coordenadas. Ya sabemos que esta es la abscisa, este caso X, y este caso Y va a ser la ordenada. Bueno, después sabemos, por convención tomamos como este lado el positivo, derecha y arriba, y positivo también para arriba. Y de manera opuesta, el lado izquierdo es el negativo y abajo en las ordenadas sería el lado negativo también. Ya saben que cuando necesitamos modificar cualquier punto de cualquier sólido, lo vamos a hacer en coordenadas exactas, así no es problema encontrar
qué punto es el que queremos nosotros intervenir o queremos tal vez eliminar o modificar, escalar. Esa es la utilidad que vamos a tener de un plano cartesiano. Esto es justamente lo que decíamos acá. Entonces cada píxel o vértice de cualquier modelo 2D o 3D también va a tener una ubicación exacta que la vamos a definir en coordenadas cartesianas. Bueno, un ejemplo es en los softwares CAD, que es muy esencial para crear y manipular formas geométricas. Eso nos va a ayudar bastante, así también como en las aplicaciones CAM también. Bueno, otra utilidad que podemos ver acá van a ser las transformaciones gráficas. Mover, digamos, estoy en un punto, este punto de acá, quiero moverlo para este lado. También el escalado de objetos, es decir, su tamaño. Y también la rotación. Esas son las utilidades de nuestros planos cartesianos. Bueno, son muy complicadas. Algo que también tienen que tener en cuenta son los gráficos de las funciones. Esto nos va a ayudar también. Ya sabemos que una ecuación va a tener esta forma de acá. Este m no es más que la pendiente. La pendiente, si buscan qué fórmula tiene, va a tener esta forma. La coordenada final menos en y menos la coordenada inicial y la coordenada final en x menos la coordenada en x inicial. Esa es una manera de obtener este valor de m. Bueno, y este punto de acá es generalmente un valor en el que vamos a encontrar un valor constante en el que va a intersectar en el plano de las ordenadas. Sí, eso para que lo tengan en cuenta. No es nada complicado. De la misma manera, si queremos una ecuación cuadrática, vamos a hacer de esta forma: x cuadrado, x más una constante igual. Estos valores de a y b van a ser donde están intersectando en el plano coordenario también. Después tenemos las ecuaciones cúbicas, que igual no son muy complicadas. Y las trigonométricas, que ya les había enseñado, que es para, por ejemplo, hacer ondas. Por ejemplo, una bandera, si queremos simular como ondea. Y esto es simplemente un valor constante, el valor de a. El que yo les había mostrado era y igual a seno de x. Pero esto simplemente va a ser una constante a, así que no se preocupen mucho por eso. Ahora vamos a ver lo que son las representaciones de forma. La utilidad de estos planos cartesianos es que vamos a poder representar cualquier figura 2D de forma numérica, justamente con coordenadas. Y bueno, gracias a eso la podemos manipular matemáticamente como nosotros querramos. Podemos hacerlo más grande, más pequeño, básicamente lo que habíamos dicho. Y eso es justamente lo que nos va a llegar a los polígonos 2D. Estas, bueno, ya saben que son figuras geométricas planas y cerradas. Estos polígonos siempre van a ser muy importantes, lo van a ver en cualquier bibliografía. Porque nos van a ayudar y van a trabajar como bloques de construcción pero muy básicos para crear cualquier tipo de imagen, cualquier tipo de objeto, cualquier tipo de sólido, también entornos. Entonces esta sería como la unidad más básica de cualquiera de esas cosas que he mencionado, los polígonos 2D. Y justamente una de las ventajas de tener estos polígonos, de tener cualquier imagen y cualquier objeto y representarlo mediante estos polígonos, es que es muy eficiente a la hora de hacer renderizado.
vamos a poder simplificar formas complejas en componentes manejables, es decir, si tenemos figuras demasiado irregulares, podemos descomponerlo en el número de polígonos que nosotros deseemos y va a ser mucho más fácil manipularlos así. Y justamente gracias a eso es que el proceso de renderizado, o para los que no tengan idea, es la generación de imágenes en la pantalla, sea mucho más rápido para la computadora, además de ofrecernos lo que es justamente la flexibilidad y el control, que justamente nos ofrece un alto grado de control sobre la topología. ¿A qué nos referimos con topología? A la forma en que los vértices, aristas y caras van a estar conectadas, es decir que yo voy a tener una serie de muchos polígonos para hacer una forma final, por ejemplo un cubo. Yo lo voy a en varios polígonos y vamos a tener un buen control sobre la topología. Bueno, y de por sí vamos a poder manipular estos objetos de manera eficiente. Ya sea que nosotros querramos añadir detalles, hacer formas irregulares, tal vez preparar objetos si es que queremos animarlos y demás. Bueno, aquí podemos ver igual un ejemplo de cómo se calcula el área. Digamos, tenemos un polígono cualquiera. Bueno, aquí está más o menos, tenemos esta tabla. Podemos expresarlo de manera general, no importa. Bueno, el área generalmente va a venir así. Esta es una manera, por ejemplo, bastante usada, que lo hace mediante un determinante. La parte de determinantes lo vamos a ver a detalle más adelante. Bueno, para adelantar un poco, más o menos, este cálculo se hace así. Se hace de esta manera. Esta parte por esta parte, x o y1, menos este producto de acá. Y vamos a seguir haciendo lo mismo para todos los puntos. Y después vamos a hacer una sumatoria. Bueno, después podemos ver la distancia entre los puntos, que eso es muy importante también. Así podemos saber a qué distancia está cualquier objeto que modelemos. Esa es una de las ventajas de estos planos cartesianos. Bueno, aquí, por ejemplo, yo quiero ver del punto 1 y punto 2. Digamos, este es el 1 y este es el 2. Entonces simplemente hacemos esta fórmula. Delta x va a ser 1, o sea, x1 menos x2, en este caso 1, x1 es 1 y x2 es 3. Vamos a hacer lo mismo para y, después simplemente se eleva al cuadrado y se saca la raíz. Y esta sería nuestra distancia en el plano cartesiano. Podemos hacer lo mismo con modelos 3D. Bueno, y la fórmula no varía mucho, simplemente aumentamos delta z. Y bueno, y digamos que yo quiero hacer la distancia de este punto desde el origen 0, 0, 0. Y de la misma manera, como hemos hecho en el anterior caso, y vamos a tener este resultado de acá. Eso no es tan complicado. Bueno, ahora vamos a ver lo que son las coordenadas polares. Bueno, particularmente se usa para datos que contienen ángulos. Y bueno, igual que en un plano cartesiano que tenía coordenadas x, y, podemos representar cualquier punto mediante este nuevo sistema, que vamos a decir que es ρ y θ. Y si queremos hacer la transformación, x va a tener esta fórmula y y va a tener esta fórmula, el ángulo θ y ρ va a ser esta fórmula de acá.
Después no tiene ninguna otra complicación. Bueno, una de las utilidades de estas coordenadas polares es justamente el dibujo de elipses, también de esferas o cualquier tipo de círculo. Ya que justamente como vamos a tener un radio, y ese radio generalmente es constante, entonces su renderizado y manipulación, en comparación así lo hacemos con el sistema que ya conocemos de planos coordenados, va a ser un poco más eficiente, ya que generalmente si se animan a hacerlo en coordenadas cartesianas van a chocar con lo que son raíces cuadradas y demás. Además, también otra utilidad bastante útil es la rotación y la transformación, que es bastante sencillo en coordenadas polares. Eh, si alguna vez necesitan, lo único que tienen que hacer para rotar es sumar o restar, dependiendo de en qué sentido quieran ir, un valor cualquiera al ángulo θ. Eso es lo único que necesitan. Bueno, en comparación a las coordenadas cartesianas no lo recomiendo porque ya incluye cálculos trigonométricos y eso es mucho más difícil de programar y mucho menos eficiente. Bueno, y por último vamos a ver las coordenadas cilíndricas. Bueno, es un sistema de coordenadas tridimensional que vamos a ubicar un punto cualquiera P mediante una distancia radial ρ, un ángulo θ y una altura z. Estas son las utilidades, por ejemplo, de este tipo de programación, y es bastante útil, como dice acá, para cilindros, tuberías, conos. Bueno, otra principal ventaja de este sistema es que simplifica la definición de superficies curvas. Nos referimos con eso. Nuevamente, si tenemos un cilindro de radio R y una altura cualquiera h, entonces simplemente podemos decir que ρ va a ser igual al radio y la altura h va a ser igual a z. Esa es una de las ventajas, por ejemplo, para definir cualquier tipo de cilindro. Y podemos definir, igual que en el anterior caso, de esta manera. Hacer la transformación de coordenadas cartesianas a estas coordenadas cilíndricas. Bueno, y eso sería todo en la parte de trigonometría.